Sean bienvenidos a esta nueva clase con el tema fuerza normal. Bueno, en este caso vamos a empezar guiándonos por la imagen que tenemos en la parte de la izquierda. Si bien es cierto, un objeto tiene una fuerza que nosotros ya vimos llamada peso, pero también hay una fuerza, en este caso que se ejerce en función del peso de los objetos, llamada normal. Bien, llamamos fuerza normal a la fuerza que ejerce la superficie de apoyo de un cuerpo sobre este. Por ejemplo, en esta pantalla, la fuerza normal justamente se está dirigiendo en sentido perpendicular hacia arriba, debido a que la superficie de apoyo de esta pantalla es justamente la base. Entonces, esta fuerza es la que nosotros llamamos normal. Bien. Si bien es cierto, la fuerza normal es una fuerza que básicamente está al contrario de la fuerza del peso. Y usualmente siempre la vamos a encontrar así. Siempre la encontramos en función del peso. Bien. Vamos ahora a revisar un poco más de ejercicios para entender cómo funciona la fuerza normal. Bien, el ejercicio me dice, representa las fuerzas que actúan sobre los siguientes cuerpos y calcula la fuerza normal aplicando las leyes de Newton. En el primer literal tenemos un sofá de 120 kilogramos de masa que se apoya sobre una superficie horizontal. Y en el ejemplo B tenemos un cubo de agua de 3 kilogramos que se apoya en el suelo y sobre el que se ejerce una fuerza vertical hacia arriba de 18 newtons. Vamos a comenzar con el literal A de la fuerza que se ejerce sobre un sofá. Bien, entonces, lo primero que yo necesito de entender es básicamente cómo está ubicado el gráfico del sofá. Nosotros tenemos aquí la imagen de un sofá. Entonces, la fuerza del peso ya lo habíamos establecido que siempre tenemos un punto inicial o un punto donde comienza la fuerza, que justamente es el centro de gravedad de este cuerpo. En este caso está ubicado justamente en la mitad del sofá y el peso se dirige hacia abajo, siempre perpendicular hacia el centro de la Tierra. Entonces, la normal vendría, en este caso, estar dirigida perpendicularmente, pero hacia arriba, porque recordamos que es la fuerza que se ejerce sobre la superficie del sofá. Entonces, la superficie del sofá, justamente, si bien es cierto, está abajo, pero también podemos tomar en cuenta que la superficie puede estar, en este caso, justamente en el punto de apoyo del peso. Entonces, vamos a tomar en consideración solamente las fuerzas que se ejercen justamente en este plano. Supongamos que trazamos en este punto un plano cartesiano. Entonces, en el eje de las X y el eje de la Y. Como las fuerzas se están aplicando solamente en el eje de la Y, yo voy a tomar eso para resolver el ejercicio. Entonces, ¿qué puedo decir? Que la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0 porque no existe ningún movimiento. Entonces, las fuerzas que estén hacia arriba serán las positivas y las fuerzas que estén hacia abajo serán las negativas. Hacia arriba solo tenemos la normal. Entonces, tendría la normal como fuerza positiva. Y el peso se dirige hacia abajo. Entonces, el peso va a ser negativo, es decir, la normal menos el peso es igual a 0. Bien, el ejercicio me decía que encuentre el valor de esta fuerza normal. Voy a despejar y entonces le voy a dejar a la normal en el primer miembro solito. Como el peso está restando, le voy a pasar a sumar al segundo miembro, es decir, me va a quedar el peso positivo. Y ya puedo encontrar con estos valores la normal. Entonces, la normal va a ser igual al peso. Pero como el peso yo sé que es una fuerza equivalente a multiplicar la masa por la gravedad, la normal va a ser igual.
Tomamos el dato de la masa del sofá, en este caso era igual a 120 kilogramos. Y pues el dato de la gravedad es la constante, 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Qué tenemos que hacer? Simplemente multiplicar 120 por 9,8. Entonces, 120 por 9,8 es 1176. Como en este caso la normal también es una fuerza, yo recuerdo que una fuerza siempre tiene como equivalencia en newtons. Ya, recordando que esta n es de normal y la n que tenemos después del igual es de newtons. Listo. Y ya tenemos el valor de la normal, 1176 newtons. Vamos con el segundo ejemplo. Para nuestro segundo ejemplo, el ejercicio decía que igual en este caso, aparte de la fuerza del peso, tenemos una fuerza de agarre, en este caso, que va a levantar el bote que tiene agua. Entonces, al igual como en el ejemplo anterior, vamos a establecer un sistema de coordenadas, donde va a ser en este punto central, desde donde se dirige el peso hacia abajo y las fuerzas hacia arriba. Entonces, el eje horizontal viene a ser el eje de las X y obviamente el eje vertical viene a ser el eje de la Y. Entonces, nuestro ejercicio en el eje de las X no tiene ninguna fuerza y solamente vamos a tomar las fuerzas que están en el eje de la Y. Nuevamente como en el ejemplo anterior. Es las sumatorias de las fuerzas en Y tienen que ser 0. Igual, las fuerzas que se dirigen hacia arriba se suman o son positivas y las fuerzas que se dirigen hacia abajo pues son negativas o se restan. Empezamos con las positivas. Hacia arriba tengo que está la fuerza, esa fuerza de empuje, más la normal y ninguna otra más. Y hacia abajo justamente se dirige el peso, entonces tendría menos el peso. Y todo esto es igual a 0. Como en nuestro ejercicio lo único que quiero encontrar es la fuerza de la normal, voy a dejar esta fuerza en el primer miembro. Entonces, este peso que está en el primer miembro como negativo pasaría al segundo miembro como positivo o simplemente el peso. Ahora, esta fuerza F que tenemos igual en el primer miembro positiva pasaría al segundo miembro como negativa, es decir, el peso menos la fuerza. La fuerza que nos daba el dato que ala, en este caso, al bote de agua. Voy a reemplazar, al igual que como hicimos en el primer ejemplo, el peso, voy a reemplazar con la fórmula, el peso es igual a masa por gravedad. Y obviamente menos la fuerza, que la fuerza sí tenemos en este caso valor. Bien, entonces la normal va a ser igual. En este caso, la masa de ese bote de agua era igual a 3 kilogramos, multiplicado por la gravedad, que ese dato ya sabemos, 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, y menos la fuerza F. Y pues la fuerza F era equivalente a 18 newtons, entonces menos 18. Listo, ahora sí, ¿qué voy a hacer? Primero voy a multiplicar este 3 por 9,8. Entonces 3 por 9,8 es equivalente a 29,4, menos los 18 newtons que ya teníamos de la fuerza. ¿Qué tengo que hacer ahora? Simplemente restar ese 29,4 menos 18. Entonces, 29,4 menos 18 es equivalente a 11,4. Nuevamente, como la normal es una fuerza, tendrá las unidades de newtons. Y ya tenemos, en este caso, resuelto el ejercicio. Recordando que la normal, al igual que los otros valores, están establecidos como una fuerza. Y toda fuerza en el sistema internacional tenemos que establecer en newtons. Bien, hasta aquí llegaríamos con esta clase. Muchas gracias por su atención.